Bienvenidos a Trabajar Mejor. Soy Analía Tarasiewicz, psicóloga del trabajo y especialista en marketing, negocios e inteligencia artificial. En este episodio, que es un episodio súper especial, vamos a trabajar temas sobre este mes, que es el mes de la mujer. Y vamos a hablar de identidad profesional, todo lo que tiene que ver con el autoconocimiento, la crianza, el ciclo femenino. Bueno, tantos temas que vamos a abordar con todo un equipo impresionante que hoy nos va a acompañar. Por un lado tenemos a Erno Gómez. Hola, ¿cómo estás? Gracias, Muy Ana. bien. Él es licenciado en Relaciones de Trabajo y además experto en el mercado laboral e identidad de marca, así que nos va a acompañar con unos temas increíbles. Y por otro lado tenemos a Lucía Prado. Lucía Prado es psicóloga especialista en género, en equidad y es una de las referentes principales en esta temática en el país. Así que, por otra parte, vamos a tener un segundo bloque donde vamos a invitar a dos doctoras, mujeres profesionales que representan la Clínica Montegrande, también el Canning Health Institute. Ella es Carolina Sabatini, que es terapista pediátrica, trabaja entre la vida y la muerte y entre un trabajo muy estresante y nos va a contar mucho su experiencia. Y por otro lado también la doctora Zavala, quien es ginecóloga y especialista también en endocrinología ginecológica. Y bueno, vamos a estar hablando sobre estos ciclos, sobre la menstruación y el trabajo y muchos temas más. Así que, bueno, por un lado quería contarles, durante todo este tiempo vengo trabajando sobre distintos conceptos para ayudar a las personas que tienen estas dificultades laborales en el día a día, que tienen pensamientos rumiantes, que tienen mucha ansiedad, estrés, frustraciones y de algún modo están necesitando como llegar a ese eje del autoconocimiento. ¿Y por qué la importancia de este autoconocimiento para poder realmente desarrollarse bien en sus roles, también poder ser más escuchadas, ¿no? Personas que vienen de su día a día laboral con sensaciones de miedo a hablar en público, con sensaciones de no poder liderar sus roles, sus equipos. Bueno, la base del desarrollo psicoprofesional es el autoconocimiento, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Que tenemos que día a día hacernos una reunión con una misma, ¿no? Porque en la agenda ponemos muchas reuniones todos los días, pero nos olvidamos de tener ese espacio donde podemos pensar, che, ¿qué estoy pensando hoy? ¿Cómo me levanté? ¿Cómo estuvo mi semana? ¿Qué sensaciones tengo hoy? Y a veces todos los días no estamos de la misma manera y tenemos distintos patrones que se nos van despertando según, bueno, nuestra tendencia, ¿no? A veces somos personas que somos más con tendencias a la ansiedad, a veces tenemos tendencias mucho más hacia el estrés, hacia los miedos, o sea, la fobia. Y eso va haciendo que nuestro trabajo, nuestro rol, vaya siendo desarrollado de una manera más particular. Y eso también, en función de comprender los contextos, hace que, bueno, depende de dónde trabajamos, cómo es la cultura de la organización, cómo está el contexto también macroeconómico, político, social, vamos a poder responder mucho mejor o peor si estamos como más o menos desbalanceadas o más o menos con un nivel de autoconocimiento alto, ¿no? Entonces, este es un momento en el que estamos atravesando un país donde hay un 92% de personas que se autodefinen como ya quemadas, desgastadas. Es un momento muy complicado de muchos cambios. Y lo que más tenemos que hacer es aprender a detectar esas señales diarias que hacen desde lo físico, o sea, desde lo corporal, desde lo mental, desde lo emocional, empiezan a darnos esas señales de este agotamiento y básicamente lo que tenemos que trabajar es cómo afecta todo eso también a nuestro rendimiento, a nuestra capacidad de innovación. Nuestro cortisol está al palo todo el tiempo, ¿no? Y eso hace que no tengamos foco, estemos menos rápidos, ¿no? Que no tengamos tantas ganas de ir a trabajar. Y bueno, y como este episodio también habla mucho más de las mujeres, ¿no? Y de lo que atravesamos en este día a día, también hay que pensar estos temas. Que vamos a abordar en relación a nuestros ciclos, cómo posicionarnos
en nuestros trabajos, en nuestros roles, pero todo esto no es posible de mejorar, digamos, si no tenemos autoconciencia, ¿sí? Así que empezamos por acá, pero también quiero aclarar que conocernos no es un lujo, ¿no? No es algo que, bueno, que uno tiene que tomar de esa manera, sino realmente tomarlo como como una responsabilidad, como un autoconocimiento que tenemos que lograr día a día para poder entender desde dónde partimos y sacarnos esta foto diaria para realmente lograr trabajar mejor y vivir mejor. Pero bueno, una vez que pasamos por esto, lo primero que tenemos que hacer es empezar a comunicarnos, comunicar lo que sentimos, lo que nos pasa, y recién ahí vamos a poder empezar a mostrarnos. Así que, ¿quién mejor que el licenciado Erno Gómez? Así que para hablar de estos temas. Y Hernán, vos trabajás un montón con mujeres que vienen a verte para trabajar sus marcas personales, para ayudarlas a ascender en sus puestos, incluso a veces también a cambiar de trabajo o armar sus emprendimientos. Pero vamos a focalizarnos en qué es lo que te cuentan y cómo haces para ayudarlas a armar sus marcas personales, esa fuerza que necesitamos dentro de nuestros roles. Bueno, gracias. Primero, para mí es un honor poder estar hablando de estos temas. Ahí dijiste una palabra clave que es, sin dudas, mostrarse, ¿no? Es todo un desafío para las mujeres. Lo fue, lo es y seguramente lo será, mostrarse a nivel laboral. Recién cuando venía para acá pensaba cuántas mujeres tengo en mi vida que influyeron en mi camino. Ni más ni menos soy padre de una niña, bueno, trabajo con mujeres, fui criado por una abuela, hasta te podría decir que me entrena una profesora mujer, y eso me permite ver de cerca todo lo que a la mujer se le exige en el día a día. Se le exige compromiso, se le exige poder emocionar, se le exige sostener, se le exige producir, y todo eso al mismo tiempo, ¿no? Entonces, sin duda alguna que la arista laboral, en este sentido, impacta notablemente en toda esa ensalada que se le pide a la mujer, y ahí es donde en lo laboral, sin duda alguna que venimos de una gran herencia que, si bien se está generando equidad y se van equilibrando algunos escenarios, lo cierto es que, bueno, que esa herencia todavía cala hondo, cala profundo. Históricamente la mujer fue vinculada a roles de cuidado, a roles de enseñanza, a roles de asistencia. Y hay un buen síntoma hoy en día porque de un tiempo a esta parte ya se van contemplando mucho más a las mujeres en la mesa de toma de decisiones. Si bien es una batalla que hay que seguir liderando, hay mujeres que son de las mujeres más influyentes, las que se pueden sentar en esa mesa de toma de decisiones, son las que sin duda alguna han trabajado en su marca. Trabajar en su marca. Bueno, está lleno de definiciones marketineras, está lleno de gurúes que te van diciendo por ahí que es la marca personal. A mí me gusta definirlo como la caja de resonancia. Una guitarra, una cuerda, sin su caja de resonancia no genera el efecto de ese sonido. Entonces una marca personal, sin duda alguna, es lo que amplifica aquello que vos tenés como resultado en tu día a día, en tu día a día laboral. Y cómo lo hago desde mi puesto, ¿no? ¿Cómo sería una marca personal? ¿Cómo dejo una marca propia dentro de una organización, donde quizás estoy en un rol como incipiente o recién ingreso a un equipo y hay a veces equipos que están muy masculinizados también, donde hay otro tipo de sensaciones, ¿no? Y cómo hago yo para poder mostrar ese brillo, mostrar mis resultados, mostrarme, ¿no? Antes de mostrarse, hay que aprender a mirarse. Entonces hay que trabajar en el sello propio, trabajar en el diferencial, trabajar en aquello que nos distingue, ¿sí? Buscar parecerse puede llegar a ser el primer equívoco de trabajar siendo mujer en un ambiente masculinizado, ¿sí? Ahí lo que tenemos que lograr es enaltecer las características que a la mujer la distinguen. La persuasión, la creatividad. Yo tengo una de mis, bueno, hay muchas, ¿no? La posibilidad de comunicar de una manera más humana, más transformacional, poder generar calidez, ¿sí? Tener determinados tonos y determinado pulso para manejar ciertas situaciones. Yo tengo una que es mi favorita, que es ni más ni menos me voy a quizás algo más biológico, pero que sin dudas es la capacidad de gestar. ¿Sí? Qué Gestar. bueno eso.
si bien la mujer tiene biológicamente la posibilidad de llevar durante 9 meses una vida y de gestar una vida, me parece que a nivel laboral está buenísimo pensar que cada vez son más las mujeres que se involucran a la hora de tener que diseñar lo nuevo, a la hora de tener que atravesar procesos de reconstrucción, de rediseño, de reinvención. Y eso toca mucho lo que es la nueva era. O sea, cada vez Exacto, van a eso te ser iba a más, decir. exactamente, cada vez van a ser más las mujeres que vamos a tener que traer a una mesa en la cual realmente sean ellas las que puedan liderar ese cambio, porque desde su condición, ya te diría, hasta biológica, tienen esa posibilidad de crear. La energía creativa siempre es femenina. Y qué importante esto que decíamos, ¿no? De la nueva era, porque todas las competencias que tenemos ya propias, ¿no? De toda esta construcción de años, vienen a ser vitales para este momento de tanto cambio, ¿no, Lu? Sí, exactamente. Digo, es un contexto como traían ustedes dos, de mucho cambio, de mucha incertidumbre. Y bueno, en poder poner en juego todas estas habilidades te ponen en una ventaja diferencial, ¿no? Algo que tiene que ver con algo más competitivo. Pero también es verdad, me quedé pensando esto, Erno, lo que traías, que para las mujeres nos cuesta un poco más esto de mostrarse porque tiene que ver con una cuestión de identidad, ¿no? Tenemos muchísimos mandatos todavía del deber ser que nos llevan muchas veces a, como decía Sana también, no mirarnos, no tener ese tiempo para conversar con una misma, ¿no? O parar la pelota y empezar a pensar en nuestro propio desarrollo profesional. Eh, Son muchas las oportunidades que están abriendo en el mercado de trabajo, especialmente para puestos de liderazgo. Las organizaciones, las empresas están, viste, poniendo la balanza a otras cuestiones. Entonces estamos tratando de achicar esa brecha, famosa brecha. Falta muchísimo trabajo y hay un gran trabajo que también tenemos que hacer desde esta cuestión, desde el autoconocimiento, desde el autoliderazgo y ver cómo ponemos en juego todas estas habilidades en un contexto altamente desafiante y que nos va a permitir la innovación, la creatividad, ¿no? Poder desarrollar nuevos productos y servicios. Pero bueno, es un camino para recorrer. Sí, También hay re. que, ahí venimos justamente de este paradigma de, eh, bueno, el trabajo silencioso, ¿no? Que eso tocó muy de lleno a la mujer. O sea, de pronto, bueno, que el ruido lo haga solo tu trabajo, ¿no? Venimos de Por esa eso les iba a mentalidad. preguntar cuáles son los mandatos que más ven, ¿no? Y también en un tema generacional. Mandatos hay un montón, especialmente, como decías, para la mujer, ¿no? Digo, nosotras fuimos educadas y somos muchas veces cuidadas y criadas por mujeres también, que a veces se reproducen por toda la sociedad en general ciertos estereotipos de género que tienen que ver con la crianza, que tienen que ver con las tareas de cuidado. Eso todavía está, ¿no? Sí, Y está sigue full. sumando, y esto no, lo vemos, ¿no? Digo, cuando uno va a una juguetería y te preguntan, ¿es nena o varón? Y la nena tiene que ir, ¿no? Al lugar donde está la cocinita, etcétera. Esto sigue pasando. Pero además se sumó que en las últimas décadas la mujer entra con más fuerza al mercado de trabajo, pero no dejamos de lado todas esas tareas de cuidado. Entonces tenés como esto que llaman como una doble agenda, ¿no? Como una doble carga que genera mucha carga de tiempo, pero también es una carga mental, cognitiva, emocional, porque vos mientras estás trabajando en tu trabajo formal, tenés en juego un montón, ¿no? De otras cosas que cumplir. La exigencia es muchísimo, a veces hablamos de esta cuestión, ¿no? De esa mujer que todo lo puede o que debería poderlo, entonces son estos mandatos externos que después los empezás a interiorizar y los Claro. empezás a vivir muchas veces con mucha culpa. Y empezás a generar, claro, estas emociones como la Sí. culpa, la vergüenza, escondernos detrás de determinados roles y como quizás solamente cumplir hoy no es el punto, ¿no? Porque eso no te va a desarrollar tampoco como profesional. Trabajes de lo que trabajes, puede ser una administrativa, una enfermera, un médico, es lo mismo, digamos, de un líder, un Sí. empresario. O sea, todos tenemos que apuntar a trabajar esos mandatos para ver cómo están afectando y justamente en nuestro libro, que se llama Cuando el trabajo duele, que ahora en un ratito lo voy a mostrar, que lo editamos, o sea, lo escribimos y lo editamos junto con Hernán. em, Hablamos de esto, ¿no? De cómo a veces los mandatos se ven
en nuestra propia operatoria, quedan como reeditados. O sea, si a vos te criaron diciendo no sos suficiente, o vos no vas a poder, o acá todas las mujeres somos fuertes, o trabajamos de esto, ¿no? Cómo todo eso va impactando en tu día a día. Sí, y estaba pensando en esto que decías de las emociones. Uno de los grandes estereotipos es que las mujeres, como somos más emocionales, supuestamente dentro del estereotipo, no servimos para los puestos de liderazgo porque ahí tenés que poner una mano dura, o etcétera, que también tiene que ver con modelos de trabajo anterior, etcétera. Entonces, la mirada muchas veces sobre la mujer está puesta un poco más dura, ¿no? Porque toma decisiones, pero no muestres la emocionalidad, pero pensando, si querés, desde del miedo al llanto, ¿no? Desde esa emoción. La emoción del enojo en el varón está habilitada y está puesta como un signo de valor. En cambio, en la mujer la emocionalidad no. Eh, y esto obviamente tiene que ver con esto que traías de la imagen personal o de la marca personal. Y se me vino también, Ana, con lo que decías, el síndrome del impostor, ¿no? Que afecta más a las mujeres y que a veces no creemos en la capacidad que tenemos, porque también siempre está buscando la excelencia. Tengo que mostrar más de lo que hago porque la mirada está más puesta en mí, a ver si soy capaz o no. Entonces, no alcanza con ser suficientemente buena, sino es todo el tiempo buscar, viste, lo mejor, y si no me va a agarrar culpa o voy a ser mirada de una forma distinta. Es un mandato externo, pero que terminamos interiorizándolo, y eso marca, como decías, la operatoria diaria del trabajo, de la vida, los cuidados. Está bueno pensarlo en términos también de lo que son los momentos organizacionales. Cuando vos haces un análisis y vas al dato, hay algo muy interesante. Muchos estudios señalan que, bueno, los ciclos evolutivos de una empresa. Vos tenés los momentos donde las organizaciones se crean, se fundan, tenés momentos donde las organizaciones de pronto buscan profesionalizarse, buscan expandirse. Y es muy interesante ver cómo las mujeres son las más convocadas para momentos de crisis. Es bueno eso. Crisis organizacionales. De crisis, pueden ser crisis porque hay, no sé, un proceso donde tenés que actualizarte o tenés que innovar, o hasta inclusive un momento, bueno, de contexto de crisis de crecimiento, ¿no? Y ahí se convoca mucho a la mujer. Entonces hay una doble vara sobre esta lectura de la emocionalidad. Yo soy partidario de, en lugar de hablar de esta cuestión del desequilibrio, desde el balance o cómo se va tergiversando la emocionalidad, yo hablo de sensibilidad, ¿no? Claro. Que es tiene muy mala fama porque está vinculado Claro. a sos sensible, Como bueno, algo todo te negativo, afecta. Como algo negativo. porque siempre vimos la emoción como algo negativo, y en realidad las emociones forman parte del ser humano y tiene que ver como cómo las gestionás. Pero en este contexto, creo que esta mesa, como decías, ¿no? Esa mesa diversa, esa mesa con diferentes voces, con la inclusión de la mirada femenina también, te da una fuente de creatividad y te da una fuente de innovación Por y te supuesto. permite colaborar de una forma distinta. Entonces yo eso- creo que estamos en un buen momento, ¿no? Es un buen De momento eso. y un momento necesario, porque yo, como siempre, estoy pensando en el futuro. Me preocupa mucho el Sí. futuro porque tengo una nena chiquita y como quiero ayudar a este futuro para que sea mejor, pero pienso cómo todavía estamos tan atrás y somos tan egoístas y egocéntricos los seres humanos, que estamos pensando en hombre, mujer, si género o no género, y en realidad la tecnología está entrando en las organizaciones, y mañana el debate va a ser humanos, tecnología, si trabajo sí, trabajo no. Entonces digo, bueno, este es el momento como para unirnos y tomar esta diversidad y esta potencia, digamos, no solamente una cuestión de género, sino también una cuestión de intersectar, ¿no? O sea, hacer una intersección etaria, ¿no? O sea, como los más Total. jovencitos, que vienen con un nuevo modo de trabajo y de necesidades y de formatos, que también están cambiando las formas de contratación, porque lo que veo mucho es como el maltrato, ¿viste? Empieza a aparecer cuando em, las organizaciones no entienden las nuevas generaciones. Entonces viene una chica, pues estas son las últimas consultas que tuve de jovencitas que dicen, che, entré a trabajar en este lugar, pero las señoras más grandes me están maltratando. Y ni siquiera era una cuestión de que había un hombre que estaba hablándole de un modo, sino también como en el mismo género también, las mismas mujeres de diferentes edades no pueden
digamos, como traspasar la barrera de que, bueno, ahora todos tenemos que trabajar en conjunto. Y pienso siempre como en una soga, ¿no? Donde están las dos puntas y estas mujeres que están ya hace un montón de tiempo y tienen un montón de conocimiento de la organización, del lugar donde laburan, de sus roles, etcétera, pueden ayudar a las más jóvenes también, y si habláramos de hombres diría lo mismo, ¿no? Ujú. Como para hacer esta intersección y unirse y dejar de pensar quién sabe, quién no sabe, si es más fuerte, menos fuerte. La discusión ya es otra. La discusión es otra porque además, digo, en este momento donde tenemos que trabajar de forma colaborativa, todas las miradas son importantes. Todo el aporte, ¿no? Puede llegar a ser valioso. La cuestión es cómo hacemos para aprovecharlo al máximo. Y yo creo que tiene que ver con mucho con revisar los propios sesgos, estos estereotipos y decirme, bueno, quizás este modelo de liderazgo que independientemente, como decís, puede ser encarnado estos estereotipos por mujeres o por varones, ¿no? Y después se llevan a conductas porque todos fuimos educados en esta sociedad. Entonces, nada, entender que, bueno, pará, esto que estoy pensando, esto que estoy sintiendo, tiene que ver conmigo, tiene que ver con el negocio, tiene que ver con el trabajo, es algo que venimos arrastrando de otro modelo de trabajo, de otro tipo de organizaciones, que en ese momento funcionaba o no, no sé, pero que hoy lo tenemos que dejar un poco de costado porque lo que viene es distinto. Entonces, si vos tenés voces diferentes, de diferentes edades, géneros, lo que quieras, religiones, nacionalidades, que también hoy la tecnología nos permite, ¿no? Trabajar con personas desde cualquier lugar del mundo, bueno, aprovechar esa mirada es un gran beneficio. Sí, Pero ahí sí. donde el ser humano tiene que dejar su ego y decir, para, te quiero escuchar a vos, ¿no? A ver, contame qué tenés para decir. No, totalmente. Y digo, esto que charlábamos justamente toca la fibra de lo que es la obsolescencia. O sea, si va a haber un antídoto, si va a haber una vacuna para la obsolescencia, es reinventar el modelo humano. Y para reinventar el modelo humano tenemos que escuchar todas las voces, justamente. Claro. Y, y qué importante todo lo que están diciendo. Y te quería preguntar sobre qué consejo le podés dar a una persona que quiere, a una mujer que quiere encontrar su marca, quiere empezar a animarse, a trabajar distinto, a mostrar más lo que hace, a animarse a hacer propuestas, Ujú. a decir, che, yo hago todo esto, pienso todo esto, ¿no? Y, y realmente poder desarrollarse desde el rol que tenga. Todas las personas tenemos un valor diferencial, ¿sí? Eh, Hay muchas personas que dicen, bueno, yo no tengo una marca. Y en realidad es porque están naturalizando, están normalizando lo que hacen bien, lo que las distingue, lo que las hace únicas. Puntualmente hablando, en este caso, de mujeres. Para empezar, como si fuese tips, receta concreta, la idea es poder justamente evidenciar cuáles son aquellos aportes de valor distintivo, aquellos valores diferenciales, aquellas cosas que distinguen dentro del trabajo tu performance, o inclusive muchas veces está bueno escuchar cuáles son los feedback que tenemos, ¿sí? O de pronto por qué nos halagan, o cuál es el verdadero cumplido. Che, a veces escuchar al entorno, ¿sí? Ahí hay mucha información de lo que verdaderamente empieza a generar una marca. Ahora, no va a haber marca si no exteriorizamos lo que hacemos. Y para exteriorizar lo que hacemos, bueno, tenemos que animarnos a la interacción. O sea, construir una marca no se trata de poner fotos en LinkedIn o de pronto de hacer miles de publicaciones o tener miles de seguidores. Tener marca tiene que ver con, bueno, justamente empezar a manifestar lo que vos tenés como diferencial y en ese sentido poder generar tu propia caja de resonancia. Tu propio equipo, en tu propio Exactamente. núcleo, con tu líder, con tus otros colegas, con otras Y áreas. además como ejercicio está buenísimo porque vos construís un activo que es independiente de cualquier tipo de organización que te esté empleando. O sea, cuando vos confeccionás una marca personal es un activo profesional. Es una plataforma sobre la cual vos te posicionás y te plantás para que eso va por otro carril, no tiene que ver con la organización en sí, con la que hoy en día... Claro, exacto, exacto. Entonces, como ejercicio, construir una marca personal está buenísimo porque es un ejercicio de coherencia. Sí, porque a veces muchos creen que la marca personal es solamente si quieres tener un emprendimiento o si No, vas a hacer un negocio propio, pero en no. realidad cualquier rol necesita su marca porque es tu diferencial. O sea, si no para eso ponemos robots, si no vas a tener ningún Bueno, Hay que saber diferencial, vender ¿no? nuestro trabajo. Y la gente cree que no lo tiene, que es lo más loco, porque digo, no, yo no pienso lo mismo de vos
que de vos o el otro de mí. O sea, los tres tenemos algo Nos damos distinto. cuenta que hay un buen síntoma de marca personal cuando de repente aparece una problemática y automáticamente tenemos a la persona indicada para resolver esa Claro, pero problemática. está todo automatizado, como vivimos en piloto automático y trabajamos en piloto automático. Y eso es realmente lo que hace que se pierda esta unicidad, ¿no? Como ese aspecto único que cada uno tiene. Em, bueno, por ahora vamos a dejarlo acá y vamos a seguir con el segundo bloque que nos va a acompañar. Te agradecemos mucho, Hernán, por este espacio. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Y bueno, ahora pasamos entonces a nuestro segundo bloque con las Así doctoras. es. Bueno, muy bien. Bueno, continuamos entonces. Bueno, continuamos con el segundo bloque. Estamos acá con este equipazo ahora extendido con la doctora Sabatini, terapista infantil, y con la doctora Zavala, que es tocoginecóloga y endocrinóloga ginecológica. Bueno, y seguimos con Lu, nuestra psicóloga especialista en género y diversidad. Y vamos a hablar de ciclos femeninos, la menstruación y el trabajo. Vamos a hablar de la perimenopausia, de la crianza. Y bueno, y somos cuatro profesionales, cuatro mujeres profesionales que tenemos hijos también y que, bueno, trabajamos un montón en cada uno de estos roles que nos tocan. Y quería preguntarte inicialmente, ¿cómo ves esto de la menstruación y el trabajo? ¿Cómo afectan nuestros ciclos, ¿no? El antes, el durante, el después, a nuestros roles en nuestro día a día? Sí, a ver. Bueno, fíjate algo, la mujer es un ente cíclico, eso se sabe, ¿sí? Es esas fluctuaciones hormonales que hacen de nuestro ciclo menstrual desde una primera menstruación a una segunda menstruación, es ampliamente conocido, ¿sí? Esto hace que ella obviamente tenga esas mismas fluctuaciones hormonales, hagan que sus emociones, su capacidad productiva, su motivación, el manejo del estrés cambie. ¿Ok? Este ciclo menstrual, de una menstruación a otra, como te dije antes, tiene varias fases y en cada una de ellas el hecho de que las hormonas, que son sustancias neuroendocrinas, hacen que ellas cambien estas cualidades y que sean distintas en cada una de las fases. La etapa menstrual netamente es una etapa de completamente a la baja. ¿Sí? A la baja. Sí, perfectamente a la baja. La mujer se sabe que ya en esta etapa es una etapa de cansancio, de poca motivación, de poca tolerancia al estrés, ¿sí? Y esto afecta en su día a día, en el trabajo, en su maternidad, en todo. Sí, y yo cada vez que atiendo a mujeres que vienen con estos temas, también les hago revisar, ¿no? Como psicóloga, bueno, ¿en qué época del periodo estás? ¿No? ¿Qué te está pasando? ¿Cuándo te pasó esa situación? O que empiecen a revisar también la previa, porque la previa en general a las mujeres siempre nos trae como problemas, ¿no? Algunas nos ponemos más nerviosas, estamos como muy arriba. em, bueno, en mi caso yo me pongo hiperproductiva o muy creativa y hasta a veces medio irascible, ¿no? Pero hay otras personas que se empiezan como a poner más abajo. Ya empieza a aparecer la tristeza, la melancolía, ¿viste? Y nadie nos entiende. Entonces digo, ¿por qué? ¿Qué es lo que se prende ahí en la premenstruación? Sí, en la premenstruación, bueno, a ver, son varias etapas, ¿sí? En la que te estás basando realmente se llama la etapa lútea, ¿sí? Que es esa etapa que precede a la menstruación y sabemos que la menstruación es la etapa en la que decae toda hormona para que deprive el útero, que es el sangrado, ¿sí? Entonces, en esta etapa, la mujer generalmente, digamos que al disminuir estas hormonas, emotivamente comienza a desactivarse. Es como que si cerrara, como que si su efectividad, como que si cambiara un switch, algo así. Inmediatamente de esa fase ovulatoria, que es todo lo contrario, ahí es donde dices tú que están a la alta, que son completamente efectivas. No, en la etapa lútea van a la baja, o sea, es como que inmediatamente a lo que ya disminuye el estrógeno, que es la hormona que nos caracteriza, a lo que ya disminuyen estas hormonas, evidentemente, ellas comienzan a manifestarse de esa manera en la mujer. Entonces, la mujer comienza a sentirse decaída, depresiva, lo que hablábamos antes.
poco motivada, poco productiva, poco efectiva, y bueno, luego viene la menstruación en donde realmente lo que quiere el cuerpo femenino es descansar, recuperarse para volver a comenzar ese ciclo en donde vuelven otra vez a esa alta de la que ¿Y hablabas. qué le podemos decir a las mujeres, digamos, cómo pueden controlar o tener en cuenta, ¿no? Porque una cosa es comprender en qué periodo del ciclo estoy, en qué momento del ciclo, y entender, digamos, por ejemplo, si tengo que hacer un proyecto, si tengo que presentar un resultado, si tengo que comenzar un trabajo, ¿viste? O O tomar una relacionarme más, decisión, tal vez, ¿sí? ¿no? Mira, realmente es muy difícil hoy en día con esta, el día a día que es lineal y que nosotros somos cíclicas, la exigencia es muy difícil adaptarla a lo nuestro, pero la mujer creo que siendo como somos, que somos muy inteligentes, muy proactivas, yo creo que cada una de nosotras se conoce y si ellas tuviesen la capacidad de tener esta información de la que estamos hablando nosotros acá, posiblemente pudieran decidir en qué momento, por ejemplo, comenzar un negocio, tomar una decisión, en qué momento no hacerlo, ¿ok? Y poder modular sus emociones, saber, bueno, a ver, estoy menstruando, por eso me siento de esta manera. Yo le suelo decirle a mis pacientes, porque tengo muchas pacientes que tienen síndromes premenstruales, eso es otra es una patología, Que es muy fuerte tenerlo, ¿no? correcto, y yo les digo, a ver, te toca mirarte al espejo y decir, epa, María, eh, anda o sea, tienes que seguir adelante porque la vida es lineal, o sea, Sí. esa exigencia hacia la mujer sigue siendo lineal mientras nosotros trabajamos en un ciclo. Pero ¿no? es interesante el síndrome premenstrual porque aparte aparece también que las mujeres nos sentimos con una distorsión de la imagen, Sí, por ¿no? supuesto. Empezamos a tener más inseguridades. Y vos sabés que no todas las mujeres, y yo te digo que es la mayoría, por lo menos de mis pacientes, em, que logran integrar ese autoconocimiento que capaz que con la pareja o con los hijos o con las amigas lo tienen más claro cómo llevarlo al trabajo, ¿no? O sea, en el trabajo no entienden que también les pasa esto y lo tienen que eh, como observar y ver cómo lo van a afrontar, Porque ¿no? me quedo pensando, ¿no? Que es súper interesante lo que vas trayendo y que a veces en el trabajo la incomodidad es por el dolor, ¿no? Claro. Bueno, voy a tener, no sé, acceso a un baño, la ropa, ¿qué me voy a poner para estar cómoda? Empiezan a aparecer un montón de preocupaciones, pero no somos conscientes de todo esto que nos va No. pasando emocionalmente, ¿no? Químicamente y la importancia de conocerse, bueno, Ana, vos lo trabajas muchísimo, pero además de poder liderarse y decir, bueno, hoy me siento así por esto, no tiene que ver con algo de mi autoestima en general, ¿no? O cómo me voy a posicionar frente a algún desafío laboral, me parece que es clave. ¿Cuánta información nos falta? Digo, sigue siendo un tema tabú que quizás no lo hablamos en el trabajo o no se lo comentamos No, al que pasa equipo, ¿no? desapercibido. Ay, O bueno, está uno menstruando, bueno. Es correcto. es Me algo duelen los más, ovarios, claro, ¿no? O Sí, sea, pero algo incluso a como... veces más. la mujer se limita de decir en el trabajo que está menstruando porque lamentablemente la población masculina y algunas veces No, también y la femenina femenina no, también, sí, no sí, obtenemos sí. ese Es un tema apoyo laboral, correcto. digamos. Es como te exige, o sea, te exige seguir, te exige seguir. Entonces, ¿qué pasa? Que la mujer normaliza el síntoma, se lo aguanta. Se lo Te lo aguanta. bancás, sí, sí. Correcto, te lo bancas. Entonces es como nos hacemos cómplices de nuestro propio, Sí, de o que nuestra salvo que propia tengas algún dolor muy grande, noxa, como las personas que tienen endometriosis, entre endometriosis otras. y eso que ya pasa a un lugar clínico. Pero pensaba que uno de los tips que les doy siempre a las mujeres es que como que le cuenten a la persona con la que trabajan, mira, hoy estoy así, me siento así, que no pasa a ser una excusa, ¿no? Porque también tenés la otra que también le duele, le pasa todo, y que después pasa a ser la excusa para no trabajar, pero bueno, eso no tiene género, ¿no? Eso es lo que le pasa a los humanos, digo. Pero lo que digo es, bueno, como ser sincero y empezar como Exteriorizar. a exteriorizar esta temática y a decir, hoy capaz no estoy para hacer un trabajo estratégico porque como estoy o en el día en que estoy realmente me siento con un foco malísimo, no me puedo concentrar, me duele la cabeza, ¿no? Como que me pasan cosas, pero lo voy a mañana pasado ya voy a estar y capaz que postergar, recalendarizar
las tareas complejas para cuando tenés determinados momentos. Y bueno, hay veces que no se puede porque la entrega es mañana, esto que decías, ¿no? O sea, pero bueno, mientras podamos y no haya urgencias específicas, que acá la doc trabaja en un lugar donde no se puede mucho No, esto, no, la verdad ¿verdad? que no, ahí es En todo la el terapia tiempo tenés que infantil, estar así al pie del cañón en todo momento, sí, 24/7. y eso te debe costar bastante, ¿verdad? Y es bastante estresante, la verdad que es bastante estresante, pero a su vez es lo que yo elegí y la verdad que es lo que amo. Uno convive con el dolor, convive la muerte, la vida y muerte continuamente, sin embargo, empezás a ver otras cosas. Ves una sonrisa de un paciente, un niño que se va de alta, una cartita de agradecimiento. Esas son las cosas que hacen que fortalece y decís, esto es por lo cual elegí mi trabajo. No por la muerte, porque claramente es parte de mi trabajo, pero el poder ayudar y poder ayudar que ese niño se vaya a casa, eso es lo que hace que uno elija lo que Sí. hace. Uno de los puntos por los que te elegí fue por este punto en particular, porque digo, hay personas que trabajan en cosas que vos decís, che, sí podés hablar, sí podés exteriorizarlo, sí podés, como, bueno, cambiar una cosa por otra. No, viste, es como que vos trabajás en un lugar donde incluso te cedés vos misma, ¿no? O sea, como tenés que entregar una parte, digamos, emocional. Y la doctora incluso está puérpera, ¿no? Que ella tuvo su bebito, tiene 7, 8, 7 meses tiene 7 Eduardo. meses, tampoco le gustan las cámaras, tampoco, y esto también lo está haciendo de una manera solidaria, ¿no? O sea, como poniéndose en este lugar para darle a las mujeres también una... Ninguna de nosotras somos ejemplo de nada, ¿sí? Pero sí podemos ver como estos puntos, ¿no? Vos que tenés esa oportunidad de hacerlo, vos que trabajás en lugares donde podés repensar tu forma de trabajar, donde podés elegir, donde las urgencias son más capaz que administrativas o específicas y no estamos hablando de la vida y la muerte, o mismo si tenés pacientes o algunos clientes también, ¿no? Que podés ir como moviendo y teniendo un poco de timing también en lo que te pasa como mujer, hacelo. Y si tenés trabajos así que son tan complejos y estresantes, bueno, también yo a personas que trabajan de estos temas les recomiendo siempre hacer terapias, ¿no? Como tener espacios donde exteriorizar, porque si no, Es es como correcto. que uno tampoco es una máquina. No, 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 es así. La verdad eh, que sí, yo tengo a mi psicóloga con la que todas las semanas charlo, porque si no, vas acumulando y es una mochila que llevas a cargo y bueno, llega un momento que explota. El cuerpo no puede solo. Es una realidad. Y también la familia ayuda un montón, eso, el apoyo de familia, de amigos, o sea, tratar de separar un poquitito y ver que hay algo más allá del dolor, ayuda un montón también. Ahí es importantísimo como separar la identidad propia de la identidad laboral, ¿no? Porque bueno, esto es lo que elijo este tipo de trabajos que son fuertes, que son vocacionales, que tienen como mucho más para dar. em, Pero bueno, también tengo que vivir, tengo mi familia, mi cuerpo, ¿no? Y entender cómo balancear todo este yo interdimensional, ¿no? Y Doc, pensemos un poco en la perimenopausia. Em, bueno, vamos a ampliar, ¿no? Porque las mujeres que están en perimenopausia, después podemos seguir un poco más con el puerperio, pero la perimenopausia, ¿cómo la ves en los roles laborales? Bueno, fíjate que antes hablábamos de esa mujer que está en la etapa fértil, que es cíclica, con los tipos. Imagínate que cuando hablamos de la fase lútea y la fase menstrual, dijimos que estaba a la baja. Las pacientes perimenopáusicas y las menopáusicas es como que si se mantuviesen siempre en esa fase, imagínate. O sea, siempre están a la baja, siempre... Estoy al horno, digamos, ya vengo. Bueno, no, a ver, es cuestión de conversarlo, ¿sí? Hoy en día existen muchas alternativas, no es el tema de la conversación, pero bueno, la cuestión es que hoy en día hay solución. Yo le digo a mis pacientes, pregunta, hazte entender, doctora, siento esto. Dale, pregúntale al médico, dile, hoy en día hay alternativas terapéuticas, o sea,
eso que está mal, que realmente así lo quiso Dios, es fisiológico, sí, esas hormonas a la baja, hoy en día hay restitución hormonal que te hacen sentir mucho mejor y te llevan de una fase menstrual, una fase lútea, a una fase ovulatoria. Imagínate eso. Entonces, a ver, hablando de la menstruación, es como, perdón, hablando de la perimenopausia, estas chicas que no saben qué es lo que le está pasando, ¿Qué no edades saben. son para que quien no sabe lo que Esto es? varía dependiendo de la geografía, ¿sí? Acá en Argentina la menopausia tiene como edad promedio 50 años, más o menos 5 años, ¿sí? La perimenopausia puede durar incluso una década, ¿ok? O sea, se establece, sí, según la OMS, de 2 a 8 años. Entonces, imagínate todo ese tiempo a la baja. No, hay que hacer algo, Ya. hay que intervenir, sí. Sí, no, y me quedaba pensando en esto, de decir, bueno, tenés promedio de 45 años, ¿no? Donde tenés 10 años de pasar por ese proceso, 10 años activos laboralmente, Sí. ¿no? Entonces, digo, tener esa información también es clave y Sí. cómo uno lo va a atravesar. Porque Correcto. Perdón, y no solo eso, y hoy en día sabemos que a los 50 años las mujeres, incluso los hombres que también pasan por sus etapas de hormonas a la bajas, no estamos dispuestos a abandonar el ser profesionales, ¿sí? No es que, ay, bueno, llegué a la menopausia, listo, me jubilo. No, eso no existe. Nosotros queremos seguir siendo productivas, entonces hay que acompañar a la mujer en esa perimenopausia, en la menopausia y en la posmenopausia. Eso eso es casi que mi emblema con mis pacientes. Y pensaba en lo interdisciplinario, ¿no? Porque viste que la medicina por mucho tiempo estuvo trabajando como muy separada, ¿no? Como la rodilla, el aparato reproductivo, esto, lo otro, y como este es un momento de integración, ¿no? Donde todos, como esta mini mesa que armamos, ¿no? De entender las realidades, de que todo sea como más real, más palpable, que, viste, hay que pensar, como decía antes, ¿no? Como en todas las dimensiones, en lo que nos pasa con nuestras parejas, en lo que nos pasa con nuestra historia. El concepto de dolor laboral que trabajamos tanto nosotros en este libro, junto con Hernán, tiene que ver más con comprender todo lo que viene de atrás que nos está afectando hoy en nuestro trabajo de hoy. ¿Cuántas personas fuimos rechazadas, humilladas, abusadas, nos echaron, tuvimos un problema en nuestro anterior trabajo, etcétera? Y hoy quizás, al no entender todo eso, empieza a reeditarse en nuestro trabajo. Más la menstruación, más que tengo un hijo, más que no quiero ser madre, ¿no? Porque eso es otro tema. No, no quiero ser madre ahora. Entonces digo, toda la toma de decisiones y con todo esto no resuelto del pasado, más todo lo que está pasando en nuestro país en particular, em, y en todos los países pasa algo, pero digo, como económica, social, financiera, que la guerra sí, que la guerra no, ¿no? Como la inteligencia artificial entrando, son un montón de cosas que, como siempre digo, estamos como, como malabaristas chinos, ¿no? Con eso de los platitos. Bueno, y digo, y si no te ocupas también no de tu ginecología en sí, como estamos acostumbradas del PAP y la colpo, ¿no? Como medio, bueno, solamente palpémonos. No, no, no. O sea, tenemos muchos más bueno, temas. las mujeres, perdón, tenemos esa mirada de decir, bueno, una vez por año me hago los controles y ahí quedó. Y en realidad es poder como conocer un poco de qué se trata, poder, digo, frenar y revisarse uno mismo, ¿no? Y tener ese tipo de conversaciones, digo, pensaba en la menopausia y esos momentos cíclicos o el puerperio, que yo también estoy ahí, Vos también. Yo también Pero estoy ella ahí. tiene una nena de 2, que está por yo una de cumplir 2, 4 y creo claro. que salí el año pasado. Claro, del ¿no? Digo, decís, puerperio. dormís mal, ¿no? También con los sofocos, Sí, etcétera. dormís. Es Sí correcto. dormís. Si no logras. Te alimentás mal, ¿no? Digo, estás corriendo, ¿no? Y las, como decís, el mundo laboral o el mundo familiar, todo esto sigue girando, ¿no? No, y aparte de Uno la tiene la pareja. sensación, Sí. Tengo pacientes bueno, que tienen hijos solas. hay un montón de variables. Entonces, a veces uno, digo, sigue pensando con esta, un poco lo que habíamos hablado en el bloque anterior, de esta cuestión de decir, bueno, tengo que ser brillante en todo, ¿no? Tengo que cumplir con todas las expectativas personales, laborales. Bueno, no, es muy difícil y eso genera mucho más ansiedad. Entonces, comprender estos ciclos, entender que, bueno, quizás si pasé una noche tremenda sin dormir y no pude comer, es muy difícil ser productivo al 100, ¿no? Poder innovar, para poder innovar también necesita uno poder descansar. Entonces, también parar en algún momento la pelota y tomar estos momentos para uno, ¿no? Para poder descansar, para tratar de ponernos muchas veces en el centro. Digo,
a veces uno también está trabajando y dice, che, me olvidé de almorzar, Claro. no tomé la 40 veces. medicación, o se me pasó el turno médico y no fui. Bueno, es cierto. no importa, después tendemos a decir, Eso bueno, está después. bueno, ¿no? De encontrar ese momento incluso para comer, para dormir, para bañarte, para pensar, digamos, porque, viste, es así, como el trajín, y pensá en, si ponemos un ciclo ahí, ¿no? Si estás a la baja, a la alta, etcétera, y encima no comes, no tomas magnesio, No dormís. no dormís, no haces gimnasia, no te relacionás bien con la gente, no te podés ni bañar o comés a cualquier hora y cualquier comida que sea muy, ultra procesada. O sea, es todo un caos, digo. Y Entonces, lo arrastras, perdón, que te interrumpa, y lo arrastras. Imagínate, voy a comenzar un ciclo, un nuevo ciclo. Emotiva todo, pero lo que arrastraste del ciclo anterior, o sea, lo venís trayendo, bien ahí ¿sí? Es eso, como, claro. Terminás uno y arrancás No el lo había otro. pensado, Entonces, Doc. ¿cómo se cree uno que, bueno, sí, ahora voy a No estar pensé eso completamente, nunca. claro, completamente mente clara, no, eso es No. lo que arrastras. Por eso es que hay que comenzar a hacer actividad física, alimentación, acudir al saber que la psicología, a mí me parece que eso es un instrumento base, alguien con el que puedas conversar, donde, como decía la doctora acá, con el que te puedas establecer una conexión de, ok, voy a desahogarme, voy a decir todo lo que vengo arrastrando. Y de esa manera es como yo creo que nos hacemos más livianos. Y generar como hábitos saludables, ¿no? Pero donde Por una supuesto. está en el centro porque también es la que sostiene el resto de las cosas que van pasando. Y las mujeres tendemos, por estereotipos o mandatos o por toda la cantidad de cosas que tenemos que hacer, es decir, bueno, Podemos todo. sí, o yo después me arreglo. Bueno, ¿qué hay para comer? Todos comen. Bueno, yo como lo que Yo sobró. lo hago. Y Terrible. también yo lo hago, no te preocupes, no sé qué, no Ahí la estamos falta de haciendo delegación, ¿no? La falta de delegación hay un montón de cosas. Te empezás a olvidar las cosas porque es tanta la información más cuestiones químicas. Bueno, y eso tiene un impacto No, en que el encima trabajo. después te dicen, ay, pareces a Doris, que no te acordás. Digo, ay, Dios mío, mira todo lo que tenía en la cabeza, ¿no? O sea, todo esto estaba pasándome. Claro, Porque sí. acá hasta hicimos la gran caja de Pandora, sacamos, y es un montón y ya Es me un montón. cansé. Digamos. Y quiero traer un tema que también tiene que ver con nuestra generación en particular, que el acceso a redes sociales, ¿no? De estar, mira, scrolleando. A mí me dice, También. bueno, voy a descansar un ratito y me pongo a mirar el celular, Te TikTok, perdés. Instagram. Primero que te perdés, pero también ahí hay mucho mandato de, ay, no sé, no conoces la dieta de alimentación saludable para tu hija, no sé qué, no, ¿qué es esto? Como te agarra una cosa y no sabías que cuando le das un montón de información, que alguna es valiosa, otra no, pero que nos llena, ¿no? de como data, más checks que tenés que cosas que hacer. tengo que Sí. hacer y que no hice y que no sabía Por y eso. quizás Y también te Aumentan los comparás. juicios. Entonces Y te decís, empezás a comparar con ¿cómo un puede ser? filtro. A mí me pasa con el puerperio. ¿Cómo puede ser? Ella acaba de tener un hijo y está Claro. hermosa, divina. Y yo estoy así que me Y- quiero morir. Y bueno, eso Pero Porque además aparte ayuda nos un pasan montón. un montón de cosas físicas, ¿no? Como Claro. hablábamos atrás de cámara, como se nos cae el pelo, tenemos un montón de hormonas Engordás. desajustadísimas, o sea, si ya la menstruación hace todo eso, el puerperio es como, ¿no? Sí. Y no es que ya tu hijo es grande, ya tiene 8 meses, un año, no sé qué. Ya está, No, ya debería aceptar. sigue, y son 2 años y medio, y ni que hablar las que entraron en depresión postparto. em, bueno, todo eso es algo que hay que configurar al momento de llevar un trabajo, un rol, de repensarnos en estos ejercicios diarios que tenemos que hacer, ¿no? En esta actividad que vamos llevando y tenerlo en cuenta. Vuelvo a repetir, no poner excusas, ¿no? Las que estén dentro de las excusas no entran en este análisis, ¿no? O sea, estamos hablando de la mujer que trabaja, que busca una identidad laboral, y que bueno, que está bueno que primero se autoconozca, que lo pueda llevar al trabajo, y que dentro de este trabajo pueda conversar estos temas para rearmar sus tareas. Y en caso de trabajos como así, como que son mucho más complejos en cuanto no solamente de estar y de tener que pensar y de poner nuestro know-how, sino también bueno, de dar un montón de energía vital para el trabajo. em, que pienso en médicos, pienso en bomberos, pienso en la ambulancia, pienso en policías, ¿no? Como en la enfermera, como que están dando ahí como más de su cuerpo, más de esto, ¿no? Que van a tener que, bueno, eh, trabajar en esta, hay que hacer un plan. ¿No? Hay que exteriorizarlo y hacer un plan y pensar cómo es mi mes, ¿viste? Como decías vos, bueno, ¿qué traje del ciclo anterior?
¿no? Y pensar como así como, bueno, acá está mi ciclo, acá están mis tareas, acá está mi rol, acá yo como mujer, como pareja, como nosotros hablamos del yo interdimensional porque somos un yo con muchos yoes. Si de repente pongo una mesa con todos mis yoes, tengo mi yo trabajo, mi yo pareja, mi yo estudio, a mi yo cuerpo, ¿no? Y cómo cada uno tiene sus objetivos, cada uno tiene su... ¿Y cómo hago para balancear todo eso? Bueno, eso se piensa, se extrae y se piensa. Y se tiene que pasar a la acción, que a veces es lo más Sí, difícil, ¿no? practicarlo. Difícil. Por eso decíamos, este abordaje que hablabas de la psicología tiene que ver con también pasar al comportamiento y la conducta. Porque si no, a veces quedamos como rumiando y debería hacer esto, y tengo que hacer esto, y Claro. tengo que planificar y mañana voy a comer, pero no lo haces. Entonces, ese pasaje y también la creación de buenos hábitos lleva un tiempo. Y transitar cierta incomodidad y voy a decir, bueno, para este es momento para mí, revisar la culpa, ¿no? Revisar estas cuestiones y tratar de sostenerlo y analizar qué funciona y qué no. Y como decías, no compararse con otras personas, porque cada uno transitamos también desde la singularidad de la familia, ¿no? El trabajo que tenés, Totalmente. y ir encontrando algo que sea, digo, esto que se decía antes, bueno, bonito y barato, digo, algo que pueda aplicar realmente y que sea realista. Sí, bien. Bueno, estamos ahí, nos quedan 5 minutitos. Quizás podamos pensar qué le podemos decir a estas, en tu caso quizá más, una vez que a las mujeres que se despojan ya de su rol, de su guardapolvo, ¿no? ¿Cómo pueden conectarse con los suyos, consigo mismo, con sus hijos, con su deseo, ¿no? Es difícil, es una tarea muy difícil. Uno dice, sí, te vas de la clínica, me saco el guardapolvo, lo cuelgo y me voy a mi casa y está todo bien. Pero a veces no es tan sencillo. La cabeza se queda pensando, pensando. Yo creo que lo ideal es que vos puedas hacer eso para que cuando llegues a tu casa, tu familia, tu entorno, tus amigos sean los que te bajan a la realidad, que puedan, que hagan que vos veas la realidad, que veas lo esencial y que puedas poder separar esas dos cosas, que lo laboral está genial, pero que tu familia también es necesaria. Y que en mi caso, yo llego a casa después de un día que fue terrible, que fue duro, donde hubo mucho sufrimiento, donde tuve que contener a una familia que estaba en una situación muy grave, pero veía a mi hijo y en ese momento me olvidaba de todo. Y eso era lo que realmente eh, era lo que hacía que todo el resto me olvidara. Pero también aprender a pedir ayuda, creo que eso es fundamental, apoyarte en otros y también saber que, como venimos charlando, creo que si vos no aprendes a cuidarte a vos mismo, no puedes cuidar al resto. Creo que eso Bien. es Primero la fundamental. máscara uno en el avión y después se Y las Totalmente, después el ponemos a los nene. Sí, demás, totalmente. Eso ¿no? es una cierto. enseñanza de vida completamente que a veces cuando te lo dicen decís, es re egoísta. Pero es una realidad, porque si vos no te cuidas en ese momento, no puedes cuidar al Porque hay otro. que comprender la responsabilidad también, ¿no? Pero bueno, Totalmente. volver al centro, volver a las bases, Sí, em, y estar con quienes amamos, ¿no? Como para revitalizarnos y seguir. sí, Bueno, gracias, totalmente. Doc. Bueno, Lu, ¿qué le dirías a las mujeres? ¿Cuál podría ser tu mensaje de diversidad, de equidad, de fuerza? Bueno, muchas cosas, ¿no? Porque me dejaron como pensando en varias variables. Primero, poco revisar estas cuestiones que decíamos de los mandatos, de ciertas culpas, de volverlos un poquito más una revisión interna. Decir, bueno, esto tiene que ver con las exigencias de otro, con la realidad de otro contexto. Voy a ver yo qué me está pasando. Y también buscar una red de apoyo quizás en el trabajo. A veces uno, no, como decías, no querés contarlo por lo que estás transitando, porque hay ciertos tabús, pero que en realidad quizás en el equipo se puede hablar y conversar y hay más cercanía de la que uno cree, pero quizás no te animás. Entonces empezar a tener esas conversaciones más humanas, ¿no? Más honestas, naturalizar ciertas cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana, que me están pasando a mí, quizás no me animo a contártelo, y a vos te está pasando algo similar, Así es, ¿no? sí. Y estás tratando de decir, encontrar una voz más empática y también si alguien en el trabajo está pasando por una situación particular, escuchar activamente. Reitero, ¿no? Un poco lo que traías de ponernos en el centro, de poder hacer una planificación de qué acciones y qué Eso es hábitos, vital. sí, qué hábitos saludables tienen un impacto en mí y después van a tener impacto en el trabajo, en mi familia. eh, pero me parece que tiene que ver con esto, con mirarse hacia uno mismo y que es muy difícil en esos momentos porque estamos invadidos por todo eso, pero poder revisar. Y además, nada,
seguramente nos van a estar escuchando no solamente mujeres, sino varones, que también se vayan metiendo un poquito, conocer un poco de estos temas y también acompañar en las tareas de cuidado, pero no del acompañamiento de yo te ayudo, sino de realmente de la corresponsabilidad, porque eso también libera, ¿no?, muchas de las cuestiones que estamos transitando, que ya le ponemos el cuerpo, que le ponemos un montón de cosas, así que esa cuestión de tener estas conversaciones y este pasaje a la acción, creo que necesita también del trabajo familiar, ¿no? Así que un poco ese es el mensaje. Sí, gracias. Y también sensibiliza como las relaciones que vamos a tener en los trabajos, ¿no? Porque esto es independientemente del género, estamos por objetivos, estamos por un fin, estamos por vocación, todos queremos volver a casa después de un trabajo y qué mejor que pasarla mejor, trabajar bien, ¿no? Comunicados. Así que muy bueno. Doc, ¿cuál Me- sería tu mensaje para a las ver, mujeres? y yo creo que lo que hay que, la mujer sí, creo que la palabra fundamental que ya le dijeron las chicas acá es la planificación. O sea, la mujer tiene que entender esto que explicamos acá, esa ciclicidad que nos caracteriza. Entonces nos tenemos que planificar, tenemos que saber desconectar roles, tenemos que saber que, eh, aunque es cierto que seguimos diciendo, oh, qué egoístas que somos, no, o sea, es importante que nosotros estemos bien para brindar bienestar. ¿Sí? O sea, primero debo estar yo bien, yo le digo a mis pacientes, o sea, a las que son mamás cuando me van a buscar por algo materno, les digo, mamá sana, bebé sano. Igual ocurre, mamá sana, casa sana. La madre o la figura femenina en un hogar es fundamental. Lo decía acá la doctora, es el pilar, todos están sostenidos de ella. Imagínate un pilar que no esté bien seguro. Eso no va a funcionar así. Entonces la mujer tiene que entender eso, tiene que ayudarse así para luego entonces ser ese pilar, esa madre, esa hija, esa abuela, esa tía, esa, ¿sí? Y bueno, ¿qué más que acudir a la consulta ginecológica, al control, a la consulta con nuestros amigos los psicólogos, ¿sí? O sea, es eso, es buscar la salud, entender que Buscar son la tres salud. esferas, sí, son tres Mm. esferas, ¿ok? La salud, ¿sí? Bueno, gracias. No, Bueno, increíble este bloque. Les agradezco por estar ahí. Bueno, ya saben que se pueden suscribir, darle like, compartir con otras personas que estén necesitando esta información. Y bueno, les agradezco a todas por haber gracias venido. a ti Muchas y a ti gracias. por invitarnos. Bueno, estamos llegando al final y quiero compartirte un último concepto, que es un concepto que tenemos en el libro también, que se llama Me tengo a mí, que para mí es tan importante que me lo tatué, que básicamente lo que quiere decir Me tengo a mí es un mantra, ¿no? Como un emblema de autoconocimiento, de recordar que desde que somos bebitos hasta acá hemos atravesado un montón de situaciones de las que hemos salido más resilientes, más fuertes, de las que hemos aprendido un montón de cosas. Y esto hace que hoy podamos capitalizar. Si tomamos este autoconocimiento del que hablamos, si tomamos todos los consejos que hemos recibido durante esta hora, para atravesar cualquier cosa que nos pase, ¿no? Porque recordar que estamos acá y que nos tenemos a nosotros mismos nos hace más fuertes y nos hace realmente crecer, desarrollarnos y ayudar también a otras personas que en el día a día les cueste un poco más. Así que te regalo este concepto y cuando estés por caer, no te olvides quién llegó hasta acá, ¿sí? Así que bueno, Hernán, em, con Hernán hemos atravesado todo esto, eh, todas estas emociones, estos cambios, ¿no? Nos ayudamos mutuamente a profesionalizarnos, a ayudar a otras personas. Trabajamos todo el tiempo tratando de que realmente las personas puedan despertar, trabajar mejor, vivir mejor. Así que te cedo el cierre de este hermoso episodio. Hermoso episodio. Bueno, ojalá existieran más mujeres que como vos se animen a construir su marca, porque no generan solamente, las mujeres que se animan a dar ese paso al frente no solamente construyen o reinventan su carrera, sino que también le abren el juego a las mujeres que vienen detrás, ¿no? A las mujeres que están ahí. Es un trabajo de trascenderse a una misma, ¿no? Sería. Bueno, no se olviden de acompañarnos con su like, de suscribirse al canal, de comentar, de compartir este contenido también para quien crean que les puede servir. Para mí ha sido un grato episodio poder estar acá como hombre hablando de mujeres y trabajo. Bueno, no se olviden, para cerrar, que el desarrollo profesional se mide
exactamente en la cantidad de verdades incómodas que estamos dispuestos a aceptar de nosotros mismos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Nos vemos la próxima.